Continuamos en Pro Noticias y como decíamos la semana pasada, seguimos con nuestras entrevistas a precandidatos a diferentes cargos para las próximas elecciones. En esta ocasión ya recibimos al doctor Miguel Abdón Zaguier, precandidato a senador por la Concertación. Doctor, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, recién conversábamos y me decía, el programa parece como muy técnico, pero mencionábamos que la política es un poco transversal a todos estos Sí, sí. procesos. ¿Cómo está viendo usted actualmente al país? Bueno, no lo veo muy bien, ¿verdad? Creo que coincido en muchos puntos de vista que están publicando los periodistas, Ujú. la calidad del gasto público. ¿Verdad? Eso es fundamental. Y desde luego, si nosotros hiciésemos un análisis de la situación social del país, deberíamos orientar esos gastos a superar este estado de pobreza que en este momento alcanza, según la institución de estadística y censo, Ujú. está llegando prácticamente a 2 millones de paraguayos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el tema de la desocupación, que en números absolutos creo que está por los 300.000. Ujú. Pero el drama de nuestro país deberíamos de una vez enfrentar con responsabilidad y con un sentimiento de justicia social, ¿verdad? Y esos gastos deberían estar precisamente, que es uno de los objetivos de las finanzas conforme a lo que establece nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Abordar el problema social. La inequidad en este país es una cosa verdaderamente penosa. Ujú. La riqueza nacional está concentrada casi exclusivamente en manos de, creo que un 80 y tantos por ciento, ¿verdad?, de la riqueza del país está en manos de un sector que no pasa del 10%. En fin, yo creo que la economía, el proyecto económico que se va a presentar y que se está elaborando, la concertación, va a apuntar a eso fundamentalmente, la generación de empleo, la lucha por una mejor salud. Fíjese que acá la salud se entiende que el ministerio solamente tiene que dedicarse a las personas que están enfermas para curarlas. Sin duda es un trabajo fundamental, es una función fundamental. Pero también hay que prevenir. En ese sentido, por ejemplo, algo que va a contribuir muchísimo a la salud es la política de dotar a toda la población de agua potable. Usted sabe que eso contribuye muchísimo a mantener la salud de Sí. la gente, ¿no? En fin, el acento, desde luego, el acento de la concertación en materia de política económica va a tener un capítulo muy importante en orientar las finanzas públicas a ese sector social, ¿eh? Ujú. Doctor, usted es una persona de vasta experiencia en cargos públicos, ha ocupado varios de ellos, también por supuesto de mucha experiencia en el trabajo parlamentario. Y también se habrá dado cuenta en este tiempo que estuvo alejado, digamos, de algún Mm. cargo, que no siempre las leyes como están pensadas o ideadas, beneficia a la población. ¿Qué se puede hacer en relación a eso y qué puede hacer usted como aporte si llega a formar parte nuevamente de la Cámara de Senadores? Bueno, yo tengo, por mi formación, digamos, política e intelectual, creo que hay que cumplir los preceptos de la Constitución Nacional. Son muy claros los principios consagrados por nuestra Constitución en materia de finanzas, de política social. Lo que pasa es que hay una costumbre muy arraigada en nuestra comunidad política, Ujú. que a la hora de acercarnos a las fechas electorales, entonces
todo lo que se hace un poco mirando a la cuestión electoral para sacar algún provecho de esa, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy día. Todo el mundo. Después yo percibo también que en el Parlamento hemos sido muy laxo en aceptar que cada sector público va al Congreso a pelear Presupuesto. por su presupuesto, dejando de lado a la institución que por ley es la que debería tener el mayor protagonismo, que es el Ministerio de Hacienda. Y esa es una de las cosas que hay que tratar de darle más institucionalidad. Leí que el propio presidente estaba muy preocupado porque lo estaban puenteando al ministro de Hacienda. Y a mí eso me llama la atención. ¿Cómo es que el presidente, no solamente en este caso, sino en casos anteriores, Sí, ¿qué ha ocurrido? se fueron muy permisivos en que los secretarios, los ministros secretarios, concurrieran al Congreso para abogar por su presupuesto como si fueran una parte de un rompecabezas que no tiene forma, que es una cosa anárquica, ¿no? Esa es una posición que yo voy a asumir siempre, Sí. que ya lo hice, ¿verdad? Y en materia presupuestaria, justamente, doctor, nuestro país es uno de los pocos cuyo parlamento tiene la posibilidad de modificar, podríamos decirlo incluso a su antojo, al presupuesto general de la nación. Cada año una ley muy importante para el país. ¿Esto se puede llegar a modificar de alguna forma? ¿Se puede llegar a cambiar? Sí, ¿Es claro. necesario hacerlo o no? No, claro, yo creo que sí, porque para qué entonces está el procedimiento establecido en la Constitución. ¿Por qué tiene que ser el Parlamento el que finalmente dé la última palabra para aprobar el presupuesto? Lo que pasa es que los bloques parlamentarios que llegan con un proyecto se olvidan de ese proyecto que presentaron al electorado y actúan independiente del compromiso que asumieron, ¿verdad? Pero sí, el Parlamento tiene, por la Constitución Nacional, Sí. tiene facultades para modificar, porque el Ejecutivo no manda algo terminado, sino que es un proyecto. Y en tal sentido, como cualquier otro proyecto, se puede modificar, claro. Pero se supone que las bancadas tienen que responder al gobierno al que acompañaron en todo el proceso electoral. Y eso en la mayoría de los casos no se No, da. y ya se hizo una práctica que va a ser difícil de modificarlo, pero hay que intentar darle más disciplina a las bancadas para que acompañen el proyecto al gobierno a que le apoyan. En tal caso, que las críticas, las propuestas de modificación vengan de las bancadas opositoras. Ahora, en relación a cosas puntuales, ¿usted está trabajando en algún proyecto específico que quiere llevar adelante de llegar al Senado y convertirlo en ley? ¿Para qué sectores estaría siendo beneficioso ese proyecto? ¿O trabaja en un proyecto general en conjunto con la concertación? No, sí, con la concertación desde luego. Pero fíjese que nuestra Constitución consagra principios que deben ser la fuente de inspiración de todos los proyectos. El artículo de apertura de nuestra Constitución habla que la democracia es representativa, participativa, pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana. Y además, en ese mismo artículo, se señala que el Paraguay adopta como forma de Estado el Estado social de derecho. ¿Y qué significa eso? Y eso significa, sencillamente, eso no es una creación original de los constituyentes. Yo fui constituyente. Nos inspiramos mucho en el tema, en la Constitución alemana y también en la italiana, ¿verdad? Y digamos, esos principios deben inspirar a toda iniciativa. Por ejemplo, la participación, democracia participativa. ¿Qué participación tienen
esos 2 millones de paraguayos que viven en la pobreza, en la extrema pobreza? Ninguna. Entonces, eso hay que plantear con un criterio no, digamos, ideológico ni populista. Claro. Es una realidad. Ayer, por ejemplo, me fui yo a una conmemoración, un comité, conmemoración del 18 de octubre. Fue un acto político, pero había familia, estaba la familia con sus hijos y era fundamentalmente arte, baile, música, y estaban integrando a la cultura. Yo tanto así que le felicité al presidente del comité, pero qué original. Esto es la política verdadera, beneficia a estos chicos, pero era un barrio marginal. ¿Cuándo vieron un ballet? Nunca. ¿Cuándo vieron un buen conjunto musical? Entonces, yo creo que la participación, el pluralismo, bueno, tenemos que terminar esta cultura de la hegemonía excluyente que ha llevado adelante el Partido Colorado durante 70 años. Por eso es que hicimos la concertación. Ahí estamos, gente de izquierda, gente de centro, gente conservadores, sobre la base de un proyecto político fundamental para el mejoramiento institucional de nuestro país. Terminar con la hegemonía excluyente. Porque nuestra democracia, si es pluralista, no puede aceptar un centro exclusivo hegemónico. Porque el Partido Colorado dejó de ser partido único con la caída de Stroessner, pero sigue siendo un partido hegemónico. Hegemoniza todo, inclusive el sistema financiero. El Banco de Fomento está en un 90%, está conformado humanamente, profesionales, empleados, por gente que está afiliada al Partido Colorado. El Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Fondo Ganadero, todo está hegemonizado. Entonces hay que avanzar sobre ese principio pluralista para fortalecer la democracia y abrir a la participación de todos los sectores políticos y sectores de extracto social, y, digamos, humildes, que son los más desamparados. Acá hay una pobreza verdaderamente indignante. No se puede ser insensible y hacer solamente política estimulada por la ambición de poder. Hay que tener un poco más de sensibilidad en la economía. Y si nosotros tenemos un Estado social de derecho, yo creo que la fórmula tiene que ser la economía social de mercado. Una economía que respeta las leyes del mercado, pero tiene una política de compromiso con esos sectores marginados de nuestra sociedad. Doctor, agradecemos su tiempo, su presencia aquí en Canal Pro y bueno, vamos a estar dando seguimiento también a las tareas que llevan adelante en este proceso que es muy importante para el país por todo lo que usted estaba mencionando. Muchas gracias por invitarme.